Y ahora quiero generar, a ver, vamos a poner una, bueno, ya que antes estábamos en 400 MHz, cuando medíamos la armónica, coloco 400 MHz y vamos a colocar menos 10 dBm, a ver, un level de menos 10 dBm. Y le doy salida. Ahí vuelvo a los famosos 400 MHz con su segunda armónica. Pero ahora quiero ver la componente fundamental sola, o sea, la componente, ¿sí?, de 400 MHz que estoy generando. Entonces, siempre cuando quiero ver una componente en particular, en este caso es la fundamental de 400 MHz, tengo que hacerla coincidir sobre la frecuencia central, sobre el medio. Entonces, en vez de estar seteando que arranque en 0 y que termine en cierta frecuencia, seteo simplemente la frecuencia central que coincida con los 400 MHz y con un span, digamos, ¿sí?, un poco hacia arriba y un poco hacia abajo en frecuencia. Entonces, la frecuencia central la coloco en 400 MHz. Ahí como que ven como que estoy parado justo sobre el centro. Y el span, pongo un span, vamos a poner de 2 MHz, o sea, que barra 1 MHz hacia arriba y 1 MHz hacia abajo de la frecuencia central. Entonces, el span vamos a colocar directamente 2 MHz. Y ahí, como está en modo automático, fíjese como que el filtro ahora, el RW, me lo cambió a 30 kHz. Estaba en 1 MHz, ahora está en 30. Y el de video siempre acompaña, siempre es una relación 1 a 1. El sweep time, fíjese que es un barrido rápido de 10 milisegundos, porque está barriendo cada 10 milisegundos. Y esta es la típica medición de una componente, ¿sí? Hago pic y ahí tengo los 400 MHz con su valor de amplitud menos 10,9 dBm, que eso es lo que está midiendo el equipo en este momento. Pero lo que quiero ver ahora, un poquito ahora, es, ven que la forma siempre de la componente es la forma del filtro. A ver si yo puedo hacer una caracterización. Se me agota la batería acá. Ahí está. Si yo quisiera medir, digamos, el ancho de banda de este filtro, pongo un span un poquito más. Ahí. Y yo quisiera ver los puntos de menos 3 dB. Bueno, lo que puedo hacer es, hago un marker delta y me corro hacia abajo, no de lo que es el pico central, hasta que cae a menos 3 dB. Acá mucha resolución no tengo, pero bueno, sería como por ahí. Y ven que dice menos 18 kHz. Bueno, como que del centro hacia abajo es menos 18 kHz. Entonces pongo 18 kHz hacia abajo. Y me muevo hacia arriba hasta que cae otra vez los menos 3 dB. Más o menos. No sé con cuál quedarme. 13,3, 15. Bueno, tomo este 15. Entonces, 18 más 15 me queda 33 kHz. O sea que los puntos a menos 3 dB, ¿sí?, están más o menos en 33 kHz, ¿sí? De 15 para abajo, no, perdón, 15 kHz para arriba y 18 para abajo. Esto es una medición un poco burda, ¿no? Y tendría que ser 30 kHz y midiendo así nomás me dio 33. Como que más o menos coincide, con cierto error, por supuesto. En general, estos anchos de banda son al 10-20% de su valor nominal, ¿sí? Pero después de este valor, que son los puntos de menos 3 dB, vamos a ver los puntos de menos 60 dB. A ver si me llega 1, 2, 3, 4, 5, sí. Justo me llega. A ver, ¿a cuánto cae a 60 dB? Entonces vamos a hacer, pongo un poquito de filtro de video para que el ruido me lo suavice un poquito. Bajo un poquito el filtro de video. Me lo suavizo demasiado ahí. Ahí está. O no, dejo en automático y hago que me promedie 10 veces. Entonces no toco ningún filtro. Y hago un promedio de las 10 mediciones. Ahí simplemente ven como que hasta es mejor trabajar así porque el filtro de este video sigue siendo el mismo. Y ahí simplemente, esperen que hago el marker delta de nuevo por las dudas. Vuelvo a normal y vuelvo a delta. Entonces parto de 0 Hz y 0 dB justo acá arriba. Y me muevo.
60 dB hacia abajo, 60 acá, me da 63 kHz. Entonces 63 kHz para arriba, más. Vuelvo arriba y voy para abajo, ahora hasta menos 60 de nuevo, 60 dB, ¿no? 61, 59, bueno, me quedo con esto, 63, otra vez 63, entonces 63 kHz para arriba y 63 para abajo, me queda 126 kHz este ancho. Este ancho a menos 60 dB son 126 kHz. Respecto a 30 kHz, hago el cociente 126 dividido 30, o esta vez me dio 33, ¿no? Bueno, hago dividido 33, que es el caso real. Y este me da 3,8 veces, o sea que la selectividad de este filtro es de 4 a 1, ¿ven? Como que es un buen filtro. Hasta quizás es un filtro digital todavía, ¿sí? Porque acuérdense que los filtros analógicos tenían una selectividad de 10, 15, 20 a 1 y los digitales eran de 4, 5 a 1. Así que este dio 3,8, o sea, prácticamente es 4 a 1. Puede que sea un filtro digital directamente, ¿sí? O sea que tiene bastante, como que bastante vertical, ¿no? No se ensancha tanto. Así que bueno, es una medida para poder medir la selectividad del filtro que yo estoy usando. Bueno, ahí saco un poquito el promedio, saco para que me muestre en forma normal y ahí vuelvo a la medición normal de la componente. Fíjese que esta componente tiene la forma del filtro y tiene el ruido acá al costado, ¿no? Ahora, lo que yo quiero medir no es el DANL, sino que es el ruido de fase, o sea, el ruido que tiene a los costados de la componente, ¿sí? Es como la modulación de fase que tiene cada componente. Déjenme ver dónde estoy parado, 1 MHz. Para eso tengo que, acuérdense que era correrme de la componente una frecuencia de offset hacia arriba o hacia abajo, del orden de los kilohertz, y ver el ruido a cuántos dB por debajo de la portadora está. Pero claro, acá tengo un span de 1 MHz en total, o sea que son 500 kHz hacia arriba y 500 kHz hacia abajo, o sea que son 50 kHz por división. Me conviene bajar un poco el span. Vamos a poner un span, a ver, de un poquito menos. 50 kHz, sí. A ver, un poco menos, no. 50 kHz. Y ahí fíjese como que ya el ruido, como que ven como que va cayendo, como que no es constante, no tiene densidad de potencia constante, sino como que va cayendo. Este es el ruido de fase, ¿sí? Acá está muy ruidoso, faltaría pasarle un poquito el filtrado, el filtro de video, para bajarlo un poquito. Entonces, la idea es correrme un poco con frecuencia y bajar y medir ese ruido con un cierto filtro, ¿sí? Quiso compararlo contra las especificaciones. Pero fíjese que si yo mido en la banda lateral superior o inferior, es lo mismo, como que, ¿sí? Es como simétrico. Entonces, lo que me conviene a mí es correr esta portadora, más o menos cuando ya tengo todo más o menos listo, en términos de filtro y de span. Esperen que pongo un filtro un poquito más bajo. Pongo un filtro 3. Ahí, un filtro de 1 kHz. Fíjese como que acá se ve perfecto, ¿sí? Cómo baja el ruido que es un ruido que tiene como una densidad de potencia que disminuye a medida que me alejo de la portadora, ¿sí? Y una vez que tengo más o menos la forma ¿sí? Digamos, como el span, ¿sí? Necesario para poder correrme después de la portadora, tantos kilohertz, me conviene que esta componente la tire bien a la izquierda y trabajar todo con el costado, como con la banda lateral superior. Así tengo con más recorrido después de frecuencia de offset. Entonces, simplemente voy a la frecuencia central y con esta ruedita empiezo a mover la portadora a la izquierda, ¿sí? En forma continua, entonces como que lo coloco prácticamente a la izquierda. Sí, no, tampoco tiene que ser que desaparezca, sino simplemente como que apenas ve acá que está la componente, ¿no? O sea, la componente en sí. Y ven que tengo toda la pantalla
¿sí? Como banda lateral superior para poder medir tranquilamente el, el ruido de fase. Si necesito, digamos, si el ruido me queda como demasiado bajo, tengo que subir un poco más el reference level. Entonces, perdón, bajar el reference level. Entonces, el reference level que está en 0 lo coloco justo que coincida más o menos con la portadora. Entonces, ahí tengo toda esta pantalla para medir el ruido de fase. Fíjese que el span es de 500 kHz, entonces tengo 500 kHz de frecuencia de offset que puedo medir el ruido de fase. Entonces, acá sí, como tengo mucha excursión, le bajo un poco el filtro de video para suavizar un poquito ese ruido. Y ahí quiero, a ver, un poquito menos. Ahí ya creo que es demasiado. Uno menos, ahí está. 100 Hz. Y ya, bueno, ¿sí? sin exagerar demasiado, sin aplanar tanto. Miren que ahí aparece una componente espuria. Aparentemente es una espuria, sí. Si entre un barrido y otro como que repite el pico, es porque parece que es una espuria o algo, ¿no? Si entre barrido y barrido como que aparece y desaparece, bueno, puede ser que sea simplemente ruido. Y acá simplemente digo, bueno, yo me corro ciertas frecuencias de offset, ¿sí? 1K, 10K, 50 kHz, 100 kHz. Eso depende cómo especifica el fabricante. A ver si les puedo mostrar en otro. Estoy compartiendo ahora otra vez la hoja de datos de otro modelo. Esperen que me fijo el tema de ruido de fase. Que no sé dónde está esto. Debe estar menos. Y ahí como que hay que un poquito fijarse qué es lo que dice. Sí, para un poco practicar. Acá. ¿Lo ven acá? Acá dice, esperen que pongo el puntero. Acá dice Phase Noise Offset from CW signo. O sea, sería la frecuencia de offset respecto a la componente que están viendo. Esto no importa a qué frecuencia. Esto lo hace para una frecuencia central de 1 GHz, ¿sí? Es como un ensayo. Dice, bueno, si me corro 10 kHz de la portadora, el ruido de fase es de más o menos menos 88 o menos 90 dBc sobre Hz. Si me corro 100 kHz de la portadora, baja a menos 100 o menos 102 dBc sobre Hz. Uno es el máximo y el otro es su valor típico, ¿sí? Tomamos el típico, menos 90, menos 102. Y si me corro 1 MHz de la componente, ¿sí? Que ya me alejo bastante, es menos 112 dBc sobre Hz. Ahora vamos a medir la de 100 kHz. Aunque ojo que es otro modelo, ¿sí? Pero bueno, deben ser ruidos parecidos. Me tiene que dar menos 102 dBc sobre Hz si fuera el modelo Agilent. ¿Qué quiere decir menos 102 dBc sobre Hz? Si yo me corro 100 kHz, tiene que estar más o menos en menos, vamos a redondear, menos 100 dBc sobre Hz, ¿sí? Entonces, vuelvo, para que todos vean esto. Si yo me alejo 100 kHz, el ruido tiene que estar unos 100 dB por debajo de la portadora, ¿no? Sería como el resumen. Entonces, voy a marker delta, porque estoy parado sobre la portadora, y ahí este se convierte en 0 dB y 0 Hz. Y simplemente con la ruedita me corro 100 kHz. 100 kHz, ahí está, ¿sí? Como que estoy parado acá. 100 kHz, o sea, dos divisiones, porque cada división son 50 kHz, porque el span está en 500 kHz por pantalla. Dos divisiones hacia arriba, fíjese que todavía estoy sobre la pendiente del ruido de fase, y me da menos 75 dB. Más o menos menos 75, ¿sí? Porque tiene cierta fluctuación. Pero claro, ¿por qué me da mucho más alto? O sea, eso sería menos 70 y vamos a poner menos 77 dBc. El C es porque yo lo referencié al carrier, ¿sí? Eso sería básicamente la misma unidad. Sí. Ale, ahí en la hoja de datos de este modelo aparece, si querés Ah, te paso cuánto valen los... sí, sí, sí. ¿A, eh, a 5 Hz tenés algo? a 100 kHz dice menor a menos 100.
dBc sobre Hertz. Ah, bueno, o sea, Yo creo que coincide es el mismo justo. dato. Igual. Y pueden Ah, ser peleles parecidos. claro. Pero me da, claro, me da menos 76. Y tendría que dar menos 100 dBc sobre Hertz. Pero eso es porque el ruido de fase está medido con un filtro equivalente, con RW, con un ancho de banda de ruido equivalente de 1 Hz. Y este es de 1000. O sea que yo tendría que tener un RW de 1 Hz para que me dé justamente los menos 100 dB de diferencia. Como yo tengo este filtro, tengo que, bueno, si no puedo bajarlo, lo ideal es medirlo con el filtro más angosto posible, ¿sí? Y que la corrección sea mínima. En este caso, con el filtro de 1 kHz, vamos a hacer la corrección así nomás, y es el valor que estoy midiendo, que son los menos 77 dBc, más, perdón, en realidad es menos 10 logaritmos, ¿sí? Eh, Menos 10 es este logaritmo de 1 kHz, que es el filtro que estoy usando, respecto a 1, que es 1 Hz, que es la definición del ruido de fase. Entonces sería menos 77 menos, porque el ruido baja, 10 por el logaritmo de 1000, porque es 1 kHz dividido 1 Hz. Y eso me da, ahí está, menos 77 menos 10 por el logaritmo de 1000, acá esto no entra, y me da menos 107, y ya esto es en dBc sobre Hz. Fíjese que menos 107 ya es en dBc sobre Hz porque ya hice la corrección y lo pasé a como si lo hubiera medido con un filtro equivalente de ruido de 1 Hz. ¿Sí? Ahí como que es una medición, digamos, es una corrección medio aproximada, medio burdo, ¿sí? Pero bueno, es como un primer chequeo que el ruido de fase, ¿sí? Está dentro de lo que dice el fabricante. Lo ideal es, insisto, medirlo con un filtro de 10 Hz. O sea, yo puedo poner acá un filtro de 10 Hz, pero claro, esto va a tardar no sé cuántos segundos, ¿sí? En hacer todo esto. A ver, voy a intentarlo. Voy a hacer que el span sea nada más de 100 kHz, o sea, vuelvo un poquito al estatus al seteo anterior, pero en que saco estoy usando un filtro de video chico, entonces voy a intentar medirlo directamente con un filtro de 10 Hz y corrido a 100 kHz. Entonces, me paro de nuevo en el centro, ahí, el span coloco nada más que 100 kHz y bajo el filtro de el RW. Ahí, a 10 Hz. Pero claro, tarda mil segundos por pantalla, entonces no es un buen negocio. A ver, tardo quizás con 100 Hz. Bueno, con 100 Hz puedo, o sea, con un filtro 10 veces más angosto que antes, el barrido es más o menos un poquito más accesible. Entonces ahí me corro como hice antes, porque tengo que ver 100 kHz, así que prácticamente tengo que estar de punta a punta. Ahí voy a la componente acá y hago el marker normal, el marker delta, y me fijo qué pasa 100 kHz corrido. Acá tengo que ir 100 kHz hasta acá, ¿no? Porque toda la pantalla vale 100 kHz. Y ahí me paro más o menos, estoy casi en 100 kHz por arriba. Ahí sí le pongo un poco el filtro de este video, bajo un poquito para que la cuestión sea más suave, ¿sí? Y bueno, mientras se está barriendo, son 100 segundos, fíjese que el ruido, se me reseteó el marker. El marker lo coloco de nuevo 100 kHz de arriba. Más o menos, fíjese que el marker está más o menos en menos 88, más o menos en menos 90 dB. ¿Sí? Debe ser con un filtro de 100 Hz. Un filtro de 100 Hz respecto a un filtro de 1 Hz, ¿sí? Son 100 veces más ancho. O sea que me faltaría bajar 100 veces más el filtro para que sean dBc sobre Hz. Entonces, bajar 100 veces es como achicar el ruido 100 veces, o sea, bajarlo 20 dB. 100 veces,
El ruido siempre trátenlo como potencia, ¿sí? Es potencia de ruido. Entonces, un filtro de 100 Hz mete 100 veces más ruido que un filtro de 1 Hz, o sea, 20 dB más de ruido que un filtro de 1 Hz. Entonces, a este valor hay que restarle 20 dB. Entonces, fíjese que de lo que medimos antes, menos 88 menos 20 me da menos 108. Y más o menos son, ¿sí? Más o menos coincide con la medición que hicimos antes. Menos 107, menos 108, más o menos da lo mismo. Así que fíjese que la corrección que hicimos antes no estaba tan mal. Y ahora estamos usando un filtro, sí, mucho más angosto. Lo ideal, insisto, es usar un filtro lo más angosto posible para que la corrección matemática sea la más chica posible. Fíjese que ahí terminó y más o menos sigue valiendo lo mismo, menos 88 dB con un filtro de 100 Hz. Así que el ruido de fase con una frecuencia de offset de 100 kHz me da menos 88, menos 20, menos 108 dB sobre Hz. Esa sería la medición final del ruido de fase a esa frecuencia de offset. Para cada frecuencia de offset tengo que hacer el mismo cálculo. Juanma, ¿hay una frecuencia de offset más chica? ¿10 kHz, 1 kHz, algo? Y la de 10 está. A ver. Debería ser menor a menos 80. La 10 kHz. Un offset de 10 kHz. Ahí. Ahí estamos viendo menos 68 dBc con un filtro de 100 Hz. Esto menos 20 sería menos 88. ¿Y dijiste cuánto? Menos 80, así que sí, cumple. Bueno, o sea, estaría 8 dB por debajo de lo que dice el fabricante. Siempre el ruido tiene que ser mejor, o sea, más bajo, ¿no? Es más bajo que lo que dice el fabricante. Entonces, fíjese que para diferentes frecuencias de offset, ¿sí? 10 kHz, quizás 50 o 100 kHz, como que se va chequeando el ruido de fase y bueno, y se hace la corrección por el ancho de banda del filtro que estoy usando y se compara contra la especificación.